Danke para conosco dembo programa Al Caso. Essa aqui também está é o primeiro programa para 2022. E nós podemos marcar tranquilamente o programa aqui, pessoal. Nós vai estar papeando de lo que está acontecimento na mundial, por o qual Aruba também aguardo afetado. Meu invitado de hoje é um invitado que vai vários anos atrás. Nós gravamos com ele na Canal 22, nós gravamos também no estúdio de Telaruba, e agora aqui nós estamos gravando no estúdio de Raw Studios, onde nós também toca mais ou menos o mesmo tema. Meu invitado, pues, está um advogado internacional, é um international lawyer, e tem autoridade para praticar lei na Inglaterra, na América e na Venezuela. Assim está e é um fiel visitante de Aruba, que vários times querem comprar aqui, onde está encantado de isla aqui e tudo o que está oferecendo Pele e sua família. Nós estamos seguindo com o programa em espanhol. Muchas gracias, Armando, nuevamente por aceptar la invitación. Y en verdad, tuviste un par de años ausente, pero nos permitieron los tiempos que nos podamos unir nuevamente y tener este programa. Háblanos un poquito, Armando, de ti, de los últimos años, qué has hecho tú y un poquito con tu venida para Aruba. Así es, Rafa. Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Gracias a tus televidentes. Y no quepo de la alegría de estar aquí en Aruba. Lastimosamente me ha mantenido alejado de Aruba todo este asunto de la pandemia. Y la pandemia, pues, se ha revelado como un fenómeno que ha cambiado la vida de todos nosotros. No quiere decir que no podemos hacer muchas de las cosas que hacíamos antes. Ya ves que estoy de regreso acá y estoy de regreso visitando a mi familia, a mis amigos, viéndote a ti y disfrutando de todo lo bueno que ofrece Aruba. Pero hay que reconocer que la pandemia definitivamente ha traído un mundo nuevo y una manera nueva de ver y de hacer las cosas. Y eso es algo que es un tema que a mí me apasiona. Sabemos que, por ejemplo, el mundo turístico, el mundo de aviación y en estos momentos el mundo comercial, hablando directamente de lo que es el transporte de todas las mercancías a nivel internacional, están siendo afectadas y que probablemente para este año todavía podemos estar sumergidos en esta crisis. Pero dame tu impresión de qué forma sientes tú que ha cambiado, que nos ha cambiado la pandemia a nosotros. Muchos hablan del new normal, normal nuevo. ¿Y qué impresión te da a ti? Mira, Rafael, hay muchísimos aspectos en los cuales la pandemia ha traído como consecuencia esa normalidad nueva en la cual una nueva manera de ver y hacer las cosas es ahora el estándar de ahora. Te puedo dar un ejemplo muy claro. El paradigma o el principio de que todos los trabajadores tienen que ir a una oficina para que los vean trabajar, para ser contados, para llevar un control de que se presentan en la oficina y llevan a cabo su trabajo del día a día. Eso ha llegado a un punto final para muchísimas profesiones. Y entonces, obviamente, eso trae una serie de consecuencias secundarias que tienen una repercusión importante en muchas industrias. Pero la verdad es que muchos profesionales, muchos no profesionales, no necesitan trasladarse a la oficina para hacer el trabajo. Lo que los llevaba a ir al trabajo era ese concepto tradicional arcaico ahora, que tienen que estar en la oficina para poder verlos, para que el jefe y la compañía puedan cerciorarse que están haciendo su trabajo. Eso ya se acabó. Con todos los medios de comunicación, con las facilidades electrónicas, ya no tienen que apersonarse. Lo que tiene que haber es un elemento de confianza en el trabajador que está desde su casa remotamente haciendo el trabajo que la empresa espera. Y eso es muy fácil de determinar si el trabajador está rindiendo.
El elemento de confianza es el que ahora tienen que poner las empresas para adaptarse, no para permitir el fenómeno, porque el fenómeno está aquí para quedarse. Sí. Pero las empresas tienen que entender y adaptarse a esta nueva realidad para poder sobrevivir, porque las empresas van a encontrar que si no tienen esa flexibilidad de aquí en el futuro, muchos de los empleados valiosos van a irse a otra parte donde sí les permitan trabajar remotamente, que el trabajo remoto les permite rendir más, utilizar el tiempo que usaban para ir al trabajo, para otras cosas más valiosas, ya sea para mayor producción, mayor rendimiento en el trabajo o para sus propias necesidades domésticas, familiares, hasta el propio esparcimiento, que ayuda a la gente a tener un mejor nivel de salud mental y una mejor vida familiar. Tú lo pones de una manera tan fácil, pero vemos que hubo un cambio, esta pandemia trae un cambio radical, global, en la forma de hacer las cosas y crea también unas necesidades muy específicas. Por ejemplo, yo le he dicho en programas anteriores que cada persona que estaba trabajando remotamente desde su casa, ahora quería tener una oficina en su casa, que ahora quería tener todas las comodidades y las necesidades que él tiene en su oficina de trasladarlas a su casa. Eso creó una presión tan grande en el mundo de producción, en la fabricación de escritorio, de computadora, de impresora. Fue increíble. Toda esa gran presión que trajo una ruptura de supply, trajo una ruptura en lo que es la cadena de entrega de los productos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. En Aruba, por ejemplo, te puedo decir que la mayoría de los negocios tienen un grado de desabastecimiento. Tú vives en Londres. ¿Ese grado de desabastecimiento está presente también en Londres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muy recientemente tuvimos en Inglaterra, en todo el Reino Unido, la primera crisis de combustible que apareció, fue cubierta por los medios de comunicación. ¿Cómo podemos entender esa crisis de combustible en Inglaterra? Es increíble, pero fue la combinación de varios factores. Primero, el Brexit, que tuvo unas consecuencias secundarias no previstas, y que hicieron que muchos trabajadores que conducían vehículos de transporte de combustible ya no estaban presentes en Inglaterra porque decidieron irse del país y se encontraron con una escasez de conductores especializados de grandes vehículos para transportar gasolina. Que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Exactamente. Y uno se pregunta, ¿dónde se fueron los choferes? Exactamente. Los choferes se fueron a donde están mejor, donde se sienten mejor tratados. Muchos de ellos, siendo extranjeros, se dieron cuenta que en sus países de origen tenían las mismas o mejores condiciones y estaban rodeados de la gente con las cuales ellos tenían familiaridad, lazos de parentesco, lazos culturales, y se han regresado a sus países. Sí. Esa era la razón fundamental por la cual no había vehículos de gran capacidad para llevar combustible. Y como todo, se subsanó después de cierto momento, pero vimos momentos en los cuales la gente se encontró en apuros. Yo decía, mira, yo he sufrido de escasez en otros países en los que he vivido, pero no me lo esperaba en el Reino Unido. Sí. Yo cuando veía esa parte de noticia me parecía tan increíble, pero otra vez todo está interconectado de una manera que uno no sabe en dónde puede afectar esta situación. Pero viniendo ahora a lo que es la pandemia misma, sabemos, pues nos agarra, pues nos ataca, la pandemia nos ataca en un tiempo de existencia donde la comunicación y la información está a la mano de cada persona. Creó una discrepancia en un grupo que no quiere vacunarse, otro grupo que sí quiere vacunarse. Y yo pensaba, porque realmente uno como niño era párese, levante la camisa, tome su vacuna, y en la casa la mamá decía, ¿qué te pasó? Me vacunaron. Uno no está preguntando de qué tipo de vacuna es, si ha sido estudiada, cuál es el porcentaje de efectividad, nada. Toma tu vacuna y ya. Y pudimos ver pues, que hay estas diferencias tan grandes. Por un lado, tú dices que la gente que se quiere vacunar,
tiene razón y tiene argumento para hacerlo. Y también los que no quieren vacunarse también tienen razón y argumento para no hacerlo. ¿Cómo lo ves tú, Armando? Mira, yo pienso que todos los seres humanos que vivimos en sociedad, en esta sociedad, que vivimos en una comunidad de seres humanos, tenemos que coexistir y tenemos ciertos derechos que son inalienables, pero también esos derechos llegan hasta cierto punto a donde comienzan las consideraciones del bienestar público. Y cuando se trata de vacunarse es un asunto de salud pública. Yo soy un fiel creyente en la necesidad de vacunarse, que todos tienen que vacunarse. Yo creo en la ciencia. La ciencia está del lado del apoyo a las vacunas, del lado de los mecanismos que las vacunas han creado para robustecer la inmunidad. Y yo sé, todos tenemos un sistema inmunológico, pero las vacunas ayudan a que ese sistema inmunológico se entrene para combatir el virus, los virus anteriores y los virus que aparecerán en el futuro. Lamentablemente, con el auge de la información, la disponibilidad de la información, también circula desinformación, también circulan falsedades. Y mucha gente se apega a esas falsedades, no tanto por el uso de la razón, sino como si fuera una especie de culto. La gente se hace creyente de las falsedades que elige creer y decide, no me vacuno en base a esas falsedades. Aparece alguien con una bata blanca que puede ser médico, puede atribuirse ciertas condiciones de preparación y dice que no creo en las vacunas porque te van a alterar los genes y nada de eso es cierto. Eso es una convicción personal de una persona y ahí es donde se aferran esta gente para decir yo no me vacuno, porque hay gente preparada que dice que no hay que vacunarse. Son un porcentaje ínfimo de los científicos. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que vacunarse y no es una conspiración, porque las conspiraciones son difíciles de lograr. Claro. Y el mundo entero, todas las universidades, todos los hospitales, todos los gobiernos, mucha gente le atribuye una mala intención a los gobiernos. No, los gobiernos no quieren eliminar gente con las vacunas, los gobiernos quieren salvar gente y las universidades y los hospitales. Las vacunas están aquí y al final de todo encontramos el argumento religioso. No, yo confío en Dios, confío en lo que Dios me dio. Señoras y señores, amigos míos, las vacunas vienen de Dios. Punto y aparte. Así como todo lo que recibimos viene de Dios. Si quieren usar ese análisis, los que desean entrar en ese tema. Y los que no desean entrar en ese tema, las vacunas son ciencia. Yo estuve leyendo un artículo muy interesante, Armando, donde se expone que la persona que es antivacuna realmente tiene mucho argumento. Hay fórum con expertos, doctores americanos muy conocidos, muy reconocidos en Estados Unidos, que también son antivacunas. Aquí sabemos, por ejemplo, el director del hospital de Aruba hizo unos comentarios de efectividad en la vacuna, poniendo una luz, digamos, quitando luz de lo que es la vacuna como tal. Pero, y tú hiciste mención de una palabra muy interesante. Tú dijiste que son creyentes. La palabra creyente lo mete uno en un setting que realmente tú estás creyendo en un dogma. Porque un creyente cree en un dogma. Un creyente religioso, por ejemplo, dice que Jesús es hijo de Dios. No hay ningún Google que te va a poder probar eso, pero tú lo crees por convicción y tú lo crees como un dogma. Y eso es lo que está pasando. Y tú puedes comprobarle a una persona científicamente cómo está funcionando bien la vacuna, cómo aquellos que están siendo hospitalizados y que se están muriendo son precisamente aquellos que no se vacunaron y no es suficiente material para sacar a aquellos creyentes que es lo contrario. Entonces, llegamos aquí nuevamente, la conectividad que tenemos cada uno de nosotros y todos nosotros creyendo lo que queremos escuchar. Sí, y no solamente eso. En el pasado,
con olas anteriores de virus y de infecciones, también existían los antivacunas, sin que existieran las redes sociales, sin que existiera la facilidad de transmisión de información Hay y de que decir que desinformación. antes del coronavirus ya estaban los antivacunas. Por supuesto, Sí. ya existía ese submundo o ese sector muy, muy minoritario en que no creen las vacunas. Y yo particularmente los veía como me entretenía verlos en el sentido de que, bueno, cada uno con su creencia y quizá no le hacen daño al resto de la sociedad, tienen el derecho de vivir como quieran. Pero ahora, con el advenimiento del COVID-19, de este tipo de coronavirus, me doy cuenta que llega un punto en que hay que tomar una posición. Hay que tomar una posición, hay que informarse bien de por qué las vacunas son importantes y las vacunas están salvando a la humanidad. Y incluso vemos cómo el virus ha evolucionado a esta variante que no tiene casi síntomas y no tiene repercusiones y que es facilísimo de contraer. Eso precisamente está por encima de las vacunas, añadiendo un nivel mayor de inmunidad, que a los no vacunados también les va a añadir un nivel de inmunidad. Es cierto, pero estaría mejor si tuvieran las vacunas. Exatamente. Televidentes, aqui está o programa Al Caso. Nós está com nosso invitado e amigo, abogado internacional Armando Tirado, que vive na Inglaterra. E está aqui na Aruba para vacância. Cada ano está bem fielmente para Aruba para desfrutar de sua semana em Cuetim, em vários hotéis aqui na Aruba. Pero nos hace falta um par de anos, e precisamente por motivo de pandemia. Omicron, pensamento tras de Omicron, tá com Omicron, tá é vacuna que Deus manda para esse que não quer vacunar. Esse aí mais. Agora nós vemos. D'una bocasse sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsabile di installare tour stadion olimpico na Beijing. E qualità aqui está obtenibile aqui na Aruba, oferecida por do JR Auto Center, por de diferentes tipos de hierba según a necessidade que você tem. D'una bocasse e sentido de frescura que solamente hierve por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera un demo pantalla. Bo hierve artificial está na JR Auto Center. Usar mi pojallo en alternator. The best parts, no matter what, at JR Auto Center. Bo auto tapapia cubo? Realmente nota windshield. Permitimi traduzir pavo.
Aí chega o momento para service do auto, cambiando azeite e parte não vital, de maneira air filter, fuel filter, oil filter e spark plugs. Haciendo isso, aquilo donava anos de serviço e te conservar boa inversão. Hace servicio regularmente. Rápido, fácil y económico. Nós seguimos pues tratando el tema, nosso primeiro programa de ano 2022, e nós estamos tratando tema para vai 13 para adelante, pero do que nós ganha visita de nosso amigo Armando Tirado, nós aprovechar seguro para ganhar alguma informação valiosa de G. Armando Tirado é um advogado de talla internacional, que hopi viaja nos temas de caso, nós sa consultar com ele para ganhar guia de programa e temas com mestre de consejo ou de ângulo de lei, então seguro nós te consultar com Armando hopi viaja hora que está na Inglaterra. Nós aproveitar para entrevistar ele está conosco. E a grande pergunta, Omicron está em variante novo. Nós sabemos variante Delta, sim, desastre. Aqui na Aruba, vários faleceram na mão de Delta e ainda não tem gente no hospital, menos quantidade, com verdade, com não a vacunar e que está passando tempo difícil. Nós estamos solidários com a família, passou perder uma família para via de Covid, está muito triste. Perder boa família para via de Covid, tá despedir foi de buque, passou bom nem mira, você não querer. Assim é difícil está. Pero Omicron, variante novo que vai começar na África e hace sua entrada no mundo de uma forma, me entende visa, assim rápido, que nós podemos ver o número na Aruba como está crescendo e toda parte do mundo. Pero está serviçado de expertos, que o Omicron agora mandado de Deus para vacunar estão, que não quer vacunar, vira malo, com uma versão suave de pandemia, de COVID, para assim que por criar anticorpo não necessário, para stop a mutação. E quizás, de um futuro cercano, ojalá, a lotocina nos pudiese ayudar na COVID. ¿Entendiste el propiamente, Armando, un poquito? Sí, creo que sí, ya de venir tanto a Aruba. ¿Tú crees que realmente Omicron es mandado por Dios? Mira, por ahí te voy a compartir un meme, que esos chistes, ese humor que salen ahora de manera gráfica en un solo cuadrito que todos los televidentes conocen, que dice, si no tienes amigos que ya tienen Omicron, es porque no tienes amigos, básicamente. Sí, claro. Y para mí es una clara señal. Bueno, yo soy un creyente, yo pienso todo viene de Dios. Todo, hasta lo que parece que es malo, realmente no es malo. Tiene una razón, tiene un propósito. Y yo sí creo que el Omicron está teniendo un impacto, llamémoslo positivo, en el sentido de que está dando, no está ocasionando secuelas importantes y está otorgando un nivel de inmunidad mayor del que ya se tenía con las vacunas. Sí. Yo pasé por eso ya y con las vacunas, teniendo las vacunas, mis síntomas fueron extremadamente leves, casi imperceptibles. Pero ahora, después de haberlo superado y estar negativo, estoy con un nivel de inmunidad mayor aún del que tenía de las vacunas. Por cierto, tú llegaste de tu viaje y en 24 horas tenías Omicron, prácticamente. Sí. O más tiempo. Exactamente. Sí. Y ya estoy curado. Totalmente, entonces, yo me doy cuenta que eso no quiere decir que, ok, no tengo que vacunarme, deja que me dé el virus. Yo no haría eso, ni se lo recomiendo a ninguno de tus televidentes. Bueno, hubieron países que trataron de hacerlo. Sí. Y se lamentaron después de haber tomado esa decisión. En efecto. Sí. La inmunidad de rebaño se logra cuando existe una variante del virus que no va a matar una gran parte del rebaño, sino que simplemente les va a dar un poquito de congestión, un poquito de dolor de cabeza y les va a otorgar ese nivel de inmunidad. Sigo insistiendo, las vacunas que vienen de Dios, las vacunas que vienen de la ciencia, son el camino para conseguir
en la mejor situación posible de inmunidad en contra de esta variante y cualquier variante que venga en el futuro. Exacto. Tú no eres experto en enfermedades contagiosas y yo menos. No. Pero corrígeme aquí si estoy hablando lo incorrecto. Las variantes mutan o la creación de las mutaciones crean las variantes nuevas precisamente porque consiguen cuerpos que no están vacunados. ¿Eso es correcto? Por supuesto. Y sin ser un experto, yo busco leer y busco informarme de las fuentes que son serias. Y todas las fuentes serias concurren en lo mismo, en la eficacia y en el beneficio de las vacunas. Pero ¿qué pasa? El virus, de nuevo, no soy un experto, pero el virus es un pedazo de información que circula a través del aire y se contagia de organismo a organismo y siendo inteligente quiere sobrevivir. Y al ver que necesita cambiarse, mutar para sobrevivir y continuar ejerciendo su labor, lo hace. Y claro, al encontrar un cuerpo, una situación, un caldo de cultivo que le permite adaptarse mejor y sobrevivir y seguirse multiplicando, lo hace. Tú te fijas, Rafael, que la mayor cantidad de personas que están hospitalizadas en el primer mundo son personas que no están vacunadas. Esas son las personas que están atiborrando los hospitales y no permiten que otros casos con otras enfermedades sean tratados porque están ellos ocupando las salas de cuidado intensivo, están ocupando a las enfermeras, a los doctores, porque como no están vacunados, sus síntomas son más graves. Claro. Es la realidad, no se puede negar. A menos que quieras no ver la realidad, porque como hablábamos anteriormente, eres un creyente que está cegado a los hechos. Y vemos en la política, vemos mucha gente que se guía a través de principios que niegan a la realidad y solamente eligen ver a su lado, eligen ver su interpretación de la realidad. Los antivacunas hacen lo mismo, lamentablemente, Rafael. Y entonces nos encontramos con esa situación que la gente que no está vacunada está permitiendo la propagación del contagio y la multiplicación de nuevas variantes. Vamos a seguir con el tema, sin embargo, hay una parte muy, muy importante de lo que ha sido la pandemia, porque el normal nuevo, de una manera muy brusca, prácticamente ha eliminado el tacto personal, el tacto interpersonal, un abrazo, un beso a mi mamá, beso a mi abuela, a mis amigos, a mis amigas. Eso, el corte que hubo en la relación de tacto entre los seres humanos ha hecho unos cambios muy interesantes. Vamos a tratar ese tema, sin embargo, quiero aprovechar, Armando, preguntarte, porque sabemos nosotros aquí en Aruba, en la prensa internacional, podemos leer de lo que es el Brexit, lo que viene ya por varios años tratando de hacer Inglaterra, separándose de Europa, y muchos se preguntan, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Si yo tengo que asociar el Brexit con un evento internacional, tengo que irme a Grecia, cuando Grecia prácticamente estaba abusando de los beneficios de ser miembro de la Comunidad Europea, donde quizás Inglaterra dijo, no acepto esto. Y la Comunidad Europea fue creada por Alemania, que es la economía más grande y la que más se beneficia de esa Unión Europea. Pero edúcanos un poco de lo que es el Brexit y cómo lo ves tú como ciudadano británico que eres y cómo puede afectar o no afectar el país. Mira, después de vivir por muchos años, casi 2 décadas en los Estados Unidos, y me mudo a Inglaterra para continuar la evolución de mi profesión, darle una oportunidad mejor de educación a mis hijos. Mi señora, una profesional ejecutiva muy exitosa también, tomamos la decisión conjuntamente de irnos para allá. Decidimos mudarnos a Europa, pero para vivir en Inglaterra, como parte de algo mucho mayor. Cuando vino el referéndum, votamos, por supuesto, anti-Brexit y pensamos, es lógico que va a ganar
y El nos vamos a quedar, anti-Brexit. el anti-Brexit, y nos vamos a quedar. Y me fui a dormir, no me quedé viendo los resultados por la noche y tal. Muy para mi sorpresa, amanece el día siguiente y estamos fuera de la Unión Europea por un margen extremadamente pequeño. ¿Qué determinó eso? Dos cosas. Uno, el nivel emocional de mucha gente en Inglaterra que sentía sencillamente, le salía de internamente, Del le sentía patriotismo, ¿no? un patriotismo, Sí, sí. un patriotismo mal enfocado de no querer estar bajo el supuesto yugo del resto de Europa. No se dan cuenta de los beneficios de estar en Europa, del proyecto europeo, no se dan cuenta de todos los beneficios que Inglaterra recibía, sino se dejaron llevar por esa sensación de quererse independizar. Cuando ya eran independientes, lo que tenían era una cooperación muy estrecha y muchos beneficios que perdieron con el Brexit. Lo segundo, además de ese patriotismo, es de nuevo la campaña de mala información y de manipulación que la gente que propiciaba el Brexit transmitió a través de las redes de los medios sociales. Tengo que agregar, Armando, y corrígeme si estoy equivocado, sabemos que Inglaterra fue un imperio y en alguna parte en la genética del británico, el haber sido el poder mundial, en este caso, de haber dominado todo el mundo y era el centro del mundo, siempre queda quizás una secuela de orgullo y quizás ese patriotismo de decir, ¿cómo vamos a estar nosotros debajo de Inglaterra si nosotros fuimos un poder mundial? Eso es correcto. Muchas iniciativas de Europa que eran opcionales para los miembros de la Unión Europea, Inglaterra decidió abstenerse, como por ejemplo de la moneda común. Sí. Europa tenía el euro e Inglaterra continuó con la libra esterlina. En la óptica del Brexit, piensa que fue una ventaja haber mantenido la libra esterlina. Por supuesto, ya al haber tenido la libra esterlina, permitía a Inglaterra, al Reino Unido separarse de Europa de una manera más fácil. Pero en realidad lo que determina la victoria en el referéndum es el patriotismo de un gran sector de la población o el patriotismo mal enfocado y la campaña de desinformación que convenció a mucha gente que Europa era desastroso para el Reino Unido, que iba a invadirse de inmigrantes ilegales. Podemos hablar de fake news. Por supuesto, sí. Pues estamos hablando de noticias falsas que crean una matriz de información errónea que influye y se ha documentado que todo eso era producto de una campaña muy bien hecha de manipulación que influyó en los resultados del referéndum. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto de Brexit? Desde el punto de vista de donde yo lo veo, ha sido un impacto negativo para Inglaterra, porque Inglaterra ha perdido sectores muy importantes de trabajadores especializados que han optado a regresar a sus países europeos de origen. Recuerda que la Unión Europea permitía el libre transporte, el libre movimiento de personas y el libre movimiento de bienes. Yo podía, como ciudadano británico, decidir un día, me voy a vivir a Italia. Me aparezco en Italia y lo único que tengo que hacer es decirle a las autoridades italianas, estoy aquí, y los italianos les dirían, bienvenido, déjame anotar tu nombre acá, ahora vives acá. Ok, perfecto, que te vaya bien. Ahora no, ahora como ciudadano de un país que está fuera de la Unión Europea, voy a tener que pedir una visa si quiero irme a Italia. Se ha hecho más difícil, pero no se ha hecho imposible lograr lo mismo que existía antes en el Brexit. Ahora, mucha gente que vivía en España, británicos, votaron en favor de Brexit y se encuentran con que ahora tienen que irse de España. Sí. No tienen el mismo estatus que tenían. Y decían, pero yo pensaba que me podía quedar en España. No, hijo, tú votaste por el Brexit. Mucha gente al día siguiente del referéndum, después de haber ganado el Brexit, llamaba a los programas de opinión en Inglaterra, en Londres, en el Reino Unido, y decían, yo no sabía que esto iba a pasar. Yo quería nada más que enviarle un mensaje a la Unión Europea que no fueran tan burocráticos. Cierto, tienen muchas cosas que pueden corregir, tienen muchos aspectos en los cuales se puede trabajar mejor, mejorar las comunicaciones, pero votar por Brexit tiene un efecto demasiado radical. No mandaste un mensaje, sacaste al Reino Unido de la Unión Europea.
y se encontraron con esa situación. Hay ciudades, regiones en Inglaterra que recibían subsidios de la Unión Europea que los van a dejar de recibir por culpa del Brexit. Y antes, cuando había un libre movimiento de bienes, ahora hay una serie de regulaciones aduaneras y de otros tipos que imponen una serie de trabas al comercio. A pesar del acuerdo que se negoció, que se duró tanto tiempo en negociarse, que fue tan polémico, de todas maneras el resultado final es más aislamiento entre una parte importante de Europa, que era parte de Europa y ya no lo es, y el resto de Europa. Hubiéramos estado mucho mejor si continuábamos como miembros de la Unión Europea. Hay una parte en Inglaterra, hablando del suministro de productos y servicios, que le dio a esa cantidad de votantes a votar por el Brexit, de decir, tenemos esto y ellos necesitan de nosotros. ¿Qué sería esto, Armando? Mira, en la parte de servicios, el Reino Unido... Hablando del sector bancario solamente, sabemos Sí. que pesa Sí. lo suficiente. Y tenemos ahora que como consecuencia del Brexit, muchas entidades bancarias de gran reputación están yéndose y votando con sus pies, yéndose a establecer en sitios como Frankfurt, en sitios como el mismo París, en Bruselas, están buscando sitios donde establecer oficinas que les permita continuar con el contacto con Europa de una manera más fácil y por lo tanto perjudicando el estatus que tiene Londres como centro financiero mundial. Estamos hablando de una pérdida de empleo cuantiosa. Y de negocios, de las transacciones que llevan la presencia en el Reino Unido. Y también estamos hablando del sector servicios, que el Reino Unido es colosal en el sentido de los servicios de asesoría jurídica, financiera, bancaria, de inversiones, que todo el continente, en gran parte del mundo, ve en Londres el sitio donde recibir esos servicios. Sí. Y ya existen las trabas ahora porque las personas de la Unión Europea para recibir esos servicios tienen que ir a lidiar con un país que es extranjero, que no es parte de la Unión Europea, con las consecuencias y problemas que eso trae. Wow, tremendo. Televidentes, aqui do programa Al Caso, nós passamos um tique a tema de Brexit e com essa aqui vai cambiar a vida de todo cidadão na Inglaterra. Nós não está se é futuro ou quizás ainda por hala Brexit back again. De bisawal bosa, bam back. Nós não está. Pero agora nós back nós vai seguir trata a tema de pandemia e com nós o futuro do mundo em área quizás comercial. Pero também nós temos que ver a área de saúde, que é o mais importante, se em verdade, maneira Dr. Redestab, que estava conosco no programa, avisa, ela avisa ano passado, que para metade de 2021, pero me quer, quizás ela adelantar seu pronóstico, então ela avisa que o vírus também acaba na arroz com coco. Essa é a palavra de Dr. Redestab e nós que tem a palavra na última parte do programa. Sim, está quando vai ler. Nós estamos em tempo de aguacero e algo que passa de carretera é algo que chama hydroplaning. Sabe que a hora é água, talaga é taira, perde contato com o caminho. Como vou evitar essa que passa? Não corre rápido, máximo 45 km/h, não break abruptamente e zorra para botar em boa condição com suficiente tire tread. Agora que me deve mostrar como por check o tire tread bom mês na casa. Siga comigo. Uma maneira para check se o tire está muito gastar, está com 5%. Bota em tela dentro do tire tread e se a nota chega ao escudo de Aruba, é sei que o tire tread está menos que 5 mm e está muito gastar para assim evitar hydroplaning de caminho. Passa na onde tienda na DJ Auto Center e compra o tire novo. A qualidade de tire está depende roupa na com estoque da guardado. Aqui na DJ Auto Center nós guardamos os tires de depósito escuro, onde é solo nota 30. Para sobre o raio ultravioleta está afetar a composição de rubber de tire. De maneira a que nos assegurar ao cliente que ora compra seu tire cerca a nós, o tire lo dure muito mais largo.
Hoje em dia, nós todos buscamos maneira de baixar gasto mais tanto que está possível. Pero, segurança de família não tem preço. Agora não se vai se verdadeiramente vale a pena comprar um Tayran novo ou um Tayran second hand. Nós também começamos a demonstrar um Tayran novo, correndo com velocidade de 80 km/h. E esse aqui tem resultado. Nós está por um obstáculo caminho de auto a break e nós está repetindo a prova com um Tayran second hand. Não larga segurança de você e sua família banda. Invertir em Tayran novo. Nós seguimos pues com o tema, nos que será a última parte do programa, seguro que é bom desejo, que em verdade, Aruba seguro, em primeiro lugar. Aruba também está recuperando econômicamente, o turismo já acaba fortemente de lo que está high season na Aruba. Sin embargo, apesar que as cifras de Omicron e quizás el rating que nós está bien sea Hell Orion of Corá, me te querer en vista de hobby turista, ya sei, no te caso más, gente quer seguir sali, gente quer viajar, gente quer tin back na vida que não estava tin. Me te querer virus aqui a mantener, a sequestrar mundo inteiro para uma temporada hobby largo. E esse aí nos vai perguntar, Armando. Armando, como ves tú, en este caso, la pandemia? Hay expertos que están en los canales centrales de comunicación diciendo que Omicron fue mandado por Dios para crear, en este caso, para vacunar primeramente a aquellos que están en contra de la vacuna y quizás pueda ser la última mutación que podamos conocer en el mundo. ¿Tú crees que y son varias las opiniones de personas con autoridad que lo están diciendo? ¿Cómo lo presientes tú? Mira, yo estoy de acuerdo en que esta pandemia va a acabarse y se va a acabar como se acabó la gripe española, como se han acabado otras infecciones en el pasado, y se va a acabar debido a la mutación del virus. Sin ser un experto, me doy cuenta que la normalidad está regresando poco a poco. Es obvio que con el Omicron quizá hayan otras variantes, pero la humanidad entera va a estar mucho mejor preparada desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista mental, para enfrentar lo poco que fue la recta final, que yo llamo, de la pandemia. Y me doy cuenta también en la actitud de la gente. Desde el punto de vista mundial, las salidas en el sector turismo, las salidas, los movimientos, los vuelos, las reservaciones de hoteles, todas están subiendo de una manera impresionante, volviendo no solamente a niveles de normalidad de antes de la pandemia, sino además yo estoy viendo una demanda adicional de gente que está, usemos la palabra, reprimida porque no ha podido hacer muchas de las cosas que ha querido hacer durante todo este tiempo y la pandemia no los ha permitido y tienen esos recursos también reprimidos y están dispuestos a gastarlos. Y en ese sentido, yo creo que Aruba va a beneficiarse porque Aruba, siendo lo que es una joya, un regalo de Dios al planeta Tierra en materia de turismo, no solamente por sus bellezas naturales, sino por su gente, por la calidad de los servicios, por el amor con que la gente de Aruba hace las cosas aquí. Aruba va a continuar beneficiándose de ese regreso del turismo, de ese regreso a niveles de normalidad. Yo lo estoy viendo, como los vuelos están completamente llenos,
como los hoteles están completamente llenos y como esa tendencia lo que va a hacer es aumentar en el futuro. Así que yo me alegro muchísimo de las nuevas construcciones que estoy viendo en la isla, porque me estoy dando cuenta que la isla está preparándose para enfrentar esa oleada de mayor turismo, de mayor aceptación de Aruba como un lugar, de un destino vacacional. Y me parece que Aruba tiene todo para salir victorioso en el futuro y compensar las pérdidas que ha sufrido con la pandemia. Hay una parte del turismo de Aruba muy esencial que viene siendo el turismo crucero. Sabemos que ese segmento del turismo quizás lo podemos comparar como trabajar remoto, como ha afectado trabajar desde su casa, ha afectado a aquella cantidad de la industria del real estate por tener oficina. Eso va a ser un impacto completamente diferente y muy fuerte en ese segmento. De igual manera, para el turismo, vemos que el turismo de crucero se va a ver afectado, porque al fin y al cabo un mega crucero, no sé qué cantidad de gente le cabe. Yo tengo la tendencia a pensar 4,000 personas. Y bueno, imagínate cómo va a poder, imagínate Omicron, pues, en un barco turístico. ¿Cómo ves tú quizás eso? ¿Van a haber cambios? ¿Tú crees que realmente va a regresar al 100%? Mira, sí, yo creo que sí. Yo creo que va a regresar al 100%. Ha sido una manera económica de viajar. Cierto. Y de divertirse. Cierto, Sí. cierto. No, es innegable que la industria de los cruceros ha sufrido mucho y está en la primera línea de las industrias que son víctimas de la baja en reservaciones, en la falta de salidas de barcos y que han sufrido durante todo este tiempo. Pero es innegable también que la gente quiere tomar sus cruceros y la gente ve en los cruceros como un mecanismo muy aceptable y muy ventajoso de tomar una vacación que les permite disfrutar de los beneficios del barco y además visitar destinaciones de una manera fácil. Creo que los precios y creo que las ofertas que van a venir para viajar en el turismo crucero van a ser muy tentativas. Aquellos que no van a aprovechar el factor riesgo con el factor turismo en un crucero es hacer mucho por menos. Exactamente. Eso va a ser seguro. Exactamente. Las empresas van a adaptarse. Las empresas no están para beneficiarse de la ola alta cuando todo está normal y luego desaparecer así a la primera dificultad. Las empresas tienen líderes de industria que son seres pensantes y están ahí por una razón y saben qué medidas tomar para adaptarse. Y toda industria, no solamente los cruceros, todas las industrias se van a adaptar. Las empresas a las que yo les presto servicios se han adaptado, han tomado medidas, todas han encontrado una manera de aprovechar el cambio de circunstancias en su beneficio. Por lo tanto, yo creo también que los cruceros van a regresar y van a regresar con gran ímpetu. Y vamos a ver muchos más cruceros visitando Aruba. Esta pregunta no quiero dejártela hacer porque realmente tú eres un consultor jurídico. Son varias las empresas al cual tú ofreces consultoría. Te debo preguntar porque yo sé, por ejemplo, en mi segmento comercial, cómo nos afectó el COVID. Explícanos en el mundo legal, en el mundo de consultoría de ley, ¿cómo afectó la pandemia a esa industria, a ese segmento? Mira, yo me di cuenta que en el sector de asistencia jurídica, todas las empresas afectadas por COVID necesitaban de mayor asistencia. Necesitaban de asistencia para saber cómo lidiar con las nuevas regulaciones, cómo lidiar con las nuevas situaciones presentadas por el trabajo remoto, cómo lidiar con los incumplimientos de contrato producidos por los efectos de la pandemia. Muchos contratos, muchas partes de empresas que son partes de contratos querían aducir que la fuerza mayor producida por el COVID era uno justificativo para librarse de las obligaciones de un contrato y eso a veces puede aplicarse, a veces no. Entonces yo no vi ninguna recaída en mi trabajo, en el volumen de asuntos, en la necesidad de mis clientes. Al contrario, yo vi un repunte de esas y he tenido uno de mis mejores años en ese sentido.
No hay que olvidar las secuelas importantes negativas que ha tenido el COVID. Y mi corazón y mi alma se identifica con toda la gente que ha sufrido, ha perdido seres queridos, ha perdido su trabajo, ha sufrido necesidades. Pero si me preguntas específicamente, hay sectores que se han beneficiado en el sentido que han visto mayor trabajo. Sin ir muy lejos, las empresas que hacen evaluaciones, test, para ver para detectar la presencia del COVID. Eso ha sido una mina de oro para aquellas empresas que se han organizado para efectuar esos tests y prestar ese servicio. Claro. Algunos de una manera razonable, otros no tan razonable. Yo he visto empresas cobrando hasta $500 por un test PCR. Sí. Y Wow. se producen abusos también. Sí, sí, sí. Pero hay las empresas que se han beneficiado, las otras empresas se van a adaptar y el mundo va a ser diferente, pero el mundo va a regresar y va a regresar con ánimo, va a regresar con brillo, va a regresar regenerado. La humanidad, la sociedad no va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia adelante. Y lo que el ser humano hace, el ser humano se adapta. El ser humano tiene esa infinita posibilidad potencial de adaptarse a las dificultades, a los cambios y a lograr superarse. No quiero dejar de hacerte esta pregunta, Armando, porque a pesar que tú tienes ya varias décadas que estás fuera de tu país, que es Venezuela, Aruba en este momento tiene la frontera cerrada con Venezuela. Hay muchos segmentos que opinan que debe mantenerse así, por la cuestión migratoria, por la cuestión de controles que vas a tener que incorporar y de hacer y mantener. Pero mucha gente también dice, Venezuela ha sido la fuente de la comida más económica, fuente de las verduras y la fruta más económica. Hicieron ofertas de traer por contenedores. Podemos ver el supermercado a un precio exorbitante. Y muchos pobres o la gente que está ganando el sueldo mínimo dice, ojalá pudiera venir el tiempo que podemos comprar comida a un precio económico. ¿Cómo ves tú este percance que tenemos? Viéndolo del ángulo tuyo y como abogado. Mira, a ninguno de los dos países le conviene una frontera cerrada. Mi filosofía personal es que al comercio no deben ponérsele barreras. Y mucho menos cuando las barreras no tienen una justificación lógica, sino está basada en política. Exacto. Me parece que Venezuela tiene que recapacitar porque solamente tiene para beneficiarse si abre las fronteras, si permite otra vez el libre comercio con Aruba y con todas las islas y cesa de imponer estas restricciones que son unilaterales, porque si mal no tengo entendido, Aruba no ha propiciado ese cierre de fronteras, el que lo ha propiciado es Venezuela unilateralmente. Sí. Venezuela tiene que bajar sus armas, tiene que levantar esas restricciones para que Venezuela pueda beneficiarse del comercio con Aruba y para que Aruba también pueda beneficiarse del comercio con Venezuela. En las últimas elecciones que se efectuaron en Venezuela fue un intento del gobierno, en este caso, mostrar una transparencia en todo el proceso, pero al final de las elecciones sacaron inclusive por espía a la Comunidad Europea, otra vez manchando lo que es el libre o la libertad que existe de escoger. ¿Cómo ves tú eso? Eso fue un intento seguro para poder levantar muchos de los embargos que están colocados sobre el país Venezuela. ¿Cómo viste tú las últimas elecciones? Mira, todas las elecciones que se llevan a cabo en Venezuela están manipuladas. Sí, y están manipuladas, tienen una sombra, una nube de falta de credibilidad. Hasta que no retornen las verdaderas instituciones, una verdadera democracia donde las instituciones, el poder electoral, el poder judicial, no estén manipulados por el poder ejecutivo. Hasta ese entonces no se puede hablar de que hay elecciones libres en Venezuela. Es una lástima porque la que está sufriendo es Venezuela por el interés de un sector que desea mantenerse en el poder a como dé lugar y unas fuerzas armadas que son su aliado y su sustento, porque al final del día lo que mantiene a la gente que está en el poder en Venezuela son las armas.
y no es el voto, porque el voto libre no ha ocurrido en muchísimo tiempo, a pesar de la apariencia. Y los mecanismos introducidos, captahuellas y toda esa serie de cosas, no propician una transparencia del voto. Al contrario, lo que hacen es permiten manipular al voto, permiten mantener al margen a la gente que desea votar, infundiendo un miedo, un temor de que se va a saber por quién votaron, porque hay todas esas máquinas de por medio. Sí. Entonces, lamentablemente, no tenemos una verdadera democracia en Venezuela y no la vamos a tener hasta que no haya un cambio radical en los mandos y hasta que no haya un cambio radical en la mentalidad de las Fuerzas Armadas. El pronóstico para 2022 se habla de que la migración venezolana va a llegar a 8 millones de migrantes. ¿Lo ves factible? Y háblanos un poquito del estigma internacional, prácticamente la fobia internacional que están atravesando todos los venezolanos. En algún momento los migrantes de Venezuela eran por número el número 2 después de los migrantes que salieron de Siria, que era un país destruido por la guerra civil. Entonces, sí, yo veo que es un problema, yo veo que muchos de ellos van a hacer nuevas vidas en los países de destino. Hay muchos que van a sufrir muchas penurias y muchas privaciones y me da una lástima por ellos. Yo insto a los que puedan que le den una mano a esos migrantes venezolanos o de cualquier origen. Ellos están tratando de cambiar su país para lograr una mejor vida para ellos, para sus niños y para sus familias. Armando, quiero darte gracias inmensamente por haber estado con nosotros en el programa. Y bueno, esperamos poderte ver quizás al final del 2022 nuevamente, que podamos hacer otro programa. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti, Rafa. Tu estás acá, pues, de forma aqui nossa papia, seguro variar, situação de Venezuela te queda preocupante, pero também suministro de comida a um bom preço, nós não arranha mais. Quizás por WAC, que abre comércio, mas não turismo, não sabe. Pero se busca maneira como beneficiar o povo aqui também. Danke para mirar, danke para escuchar, e seguro nós está invitado para outro programa de Alcaso, de outra oportunidade, de outro viaje, o Deus quer. Britain will be leaving the European Union. I'm very clear Brexit, gospel Brexit. 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 The UK will be leaving the club. I know you didn't miss us. Brexit is also a failure of the Union. Hard Brexit, soft Brexit.